Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Mi nombre es Isabel y hoy vamos a aprender cómo calcular el área de este hexágono regular conociendo solamente su radio, que mide 5 metros. Así que vamos a ello. Para calcular el área del hexágono lo podemos hacer de dos formas. Como observáis, el hexágono está compuesto por 6 triángulos iguales. Entonces, una de las formas que podemos hacer es resolver el área de un triángulo, que sí ya lo sabemos, que es base por altura dividido entre 2, y lo multiplicamos por la cantidad de lados que tiene el hexágono, que eso equivale a la cantidad de triángulos que se forman iguales dentro del hexágono. Tenemos que hacer base por altura dividido entre 2 y luego multiplicarlo por 6 triángulos. Y una vez que lo hagamos, el resultado ya sería el área del hexágono. Eso es una forma. Y otra forma es mediante la fórmula perímetro por apotema dividido entre 2. Para calcular el perímetro necesitamos conocer el lado del hexágono, al igual que para calcularlo de esta forma. La base es el lado del hexágono. Necesitamos ese dato y la altura. La altura del triángulo, si nosotros dibujamos uno de los triángulos, para poder calcular el área necesitamos la base, que sería el lado del hexágono, y la altura. La altura equivale en el hexágono al apotema. El apotema es la línea que une el centro con el centro de cualquier lado, que eso coincide con la altura si lo que estamos calculando es el triángulo. Para yo calcular el área del hexágono, tanto lo haga por esta forma o por esta forma, necesito saber la base, el lado del hexágono y su apotema. El apotema ya sabemos que es la línea que une el centro del hexágono con el centro de cualquier lado. Necesito conocer esos dos datos, lo haga de esta forma o lo haga de esta forma. ¿Cómo calculo el lado del hexágono? Pues en un hexágono tanto el lado como el radio van a coincidir, van a medir igual. En este caso van a medir 5 metros. ¿Y eso por qué? Porque yo conozco que una vuelta entera es 360 grados. Y esos 360 grados, si yo lo divido entre los 6 triángulos que se forma el hexágono, al dividirlo, nos sale 60 grados. Yo también sé que la suma de los 3 ángulos interiores de cualquier triángulo tienen que medir 180 y al yo formar los triángulos, este ángulo y este ángulo, al partir justo del centro del hexágono, van a medir igual. Por lo tanto, si estos dos ángulos miden igual y este ángulo yo ya lo sé que son 60 grados, al dividir 360 entre 6 me salen 60. Eso nos indica que estos dos ángulos también van a tener que medir 60, porque si yo multiplico 60 por los 3 ángulos interiores del triángulo, llego a 180. De ahí deduzco que los 3 ángulos interiores miden igual. Y al medir igual, eso quiere decir que este triángulo es un triángulo equilátero. Eso quiere decir que los 3 lados también miden igual. Si este lado lo conozco, que son 5 metros, este lado también van a ser 5 metros. Por lo tanto, tanto el radio como el lado del hexágono miden igual y son 5 metros. Ya sé el lado, ya conozco la base del triángulo, que son 5 metros. Ahora necesito calcular la altura o el apotema del hexágono. ¿Cómo lo calculo? Como yo sé que el apotema divide, o la altura divide al triángulo equilátero en dos triángulos rectángulos iguales, de ahí puedo trabajar con el teorema de Pitágoras. Este lado de aquí, que es el radio del hexágono, son 5 metros, y este lado de aquí, como todo esto mide ya 5 metros, la mitad serán 2,5 y de ahí ya puedo sacar cuánto es la altura o cuánto es el apotema, que es lo mismo según estemos trabajando con el hexágono o estemos trabajando con el triángulo. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado.
La hipotenusa, el lado que se encuentra enfrente del ángulo de 90. Y los catetos son los lados que forman el ángulo de 90. Por lo tanto, el teorema de Pitágoras, hipotenusa al cuadrado, 5 al cuadrado, que sería 25, 5 por 5, igual a la suma de los catetos al cuadrado. Un cateto es 2,5, 2,5 al cuadrado sería 2,5 por 2,5 y eso es 6,25, más el otro cateto al cuadrado, que lo vamos a llamar apotema en este caso. Despejo y me sale 25, este 6,25 que está sumando pasa delante del igual restando, 6,25 y eso es igual al apotema al cuadrado. Yo resto 25 menos 6,25 y me sale 18,75. Si quiero quitar este cuadrado, lo quito haciendo la raíz cuadrada de 18,75. ¿Y eso cuánto me sale? Pues el apotema ya sería, al hacerle la raíz, sería 4,3. Aproximadamente 4,3. Salen más decimales, pero vamos a dejarlo con un decimal. 4,3 metros. Ya sé lo que mide el apotema. ¿Cuánto mide el apotema? 4,3 metros. ¿Cuánto mide la altura del triángulo? Si lo estoy trabajando como triángulo, pues 4,3 metros. Una vez que ya sé que el lado mide 5 metros y que el apotema mide 4,3, ahora ya puedo aplicar la fórmula y ya puedo calcular el área del hexágono. Para calcular el área del triángulo sé que es base por altura dividido entre 2. La base del triángulo ya hemos calculado que son 5 metros. Por la altura del triángulo ya hemos también calculado que son 4,3 metros. Y lo dividimos entre 2. Si yo multiplico 5 por 4,3 y lo divido entre 2, me sale 10,75 metros y ahora sería al cuadrado, puesto que estoy calculando área, estoy calculando superficie. Ya sé la superficie de uno de los triángulos del hexágono, pero para calcular el área del hexágono necesito multiplicar lo que mide la superficie de lo que mide uno de los triángulos por los 6 triángulos que forman el hexágono. Si yo lo multiplico 10,75 por 6, me va a salir 64,5 metros al cuadrado. Y de esta forma ya tendría resuelto cuál sería el área del hexágono. El área del hexágono mide 64,5 metros cuadrados. Si lo hago de esta forma, necesito calcular el perímetro. El perímetro sé que es la suma de todos los lados de la figura. Como la figura está formada por 6 lados, lo que tengo es que, lo voy a colocar aquí, el perímetro sería multiplicar lo que mide cada lado, que son 5 metros, por la cantidad de lados, que son 6. 5 por 6, 30 metros. Ya tengo calculado el perímetro. Entonces, si yo ahora cojo y calculo el área sería el perímetro, que son 30 metros, por el apotema, que el apotema lo hemos calculado antes, que son 4,3 metros. Y lo divido entre 2. Si yo multiplico 30 por 4,3 y lo divido entre 2, me sale directamente el área del hexágono. Y el área del hexágono son 64,5 metros al cuadrado. De esta forma puedo calcular el área del hexágono más fácil, más rápido. Solamente tengo que aplicar esta fórmula, pero según los datos que tengamos será más fácil, o si no nos acordamos de la fórmula para poder calcular el área de una figura regular, directamente si ya conocemos el área del triángulo lo podemos hacer esta. Lo hagamos de esta forma o de esta forma vamos a llegar a la misma solución. Espero que lo hayáis entendido. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.